Topo Chico, el penal más sangriento de México, cerró sus puertas, pero dejó en la memoria colectiva historias de masacres y venganzas, motines, riñas y masacres, el historial sangriento del Centro Preventivo de Reinserción Social, en el que estuvieron presos Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, el banquero Jorge Laquenau Rocha y el exgobernador Rodrigo Medina. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a El Investigador Nocturno. Hola, ¿qué tal amigos? Y muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a hablar de la historia del penal del Topo Chico, un emblemático centro de readaptación social en Nuevo León. Les traigo las historias más famosas de este lugar, así que quédate hasta el final para que conozcas cada una de ellas. Por último, te invito a que te suscribas al canal picando el botón que está aquí abajo. Es totalmente gratis y esto me ayuda para seguir creciendo en la plataforma y así más personas puedan llegar a ver mi contenido. Y ahora sí, sin más que decir, vamos directamente con toda la información. El penal del Topo Chico fue una prisión estatal inaugurada en 1943 por el general Bonifacio Salinas Leal, ubicada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Tras 76 años de operaciones, fue cerrada definitivamente el 1 de octubre del 2019 para convertirla en un parque. Fue una zona de guerra, un territorio en disputa para los Zetas y los miembros del Cártel del Golfo. Fue un albergue de la Santa Muerte, un lugar para rituales y cultos diabólicos. Fue una cárcel estatal para prisioneros de alto perfil, desde funcionarios públicos de negro historial policíaco hasta encumbrados banqueros y asesinos que inspiraron a películas icónicas como El silencio de los inocentes. El último censo de la Comisión Nacional de Seguridad, correspondiente al 2015, estimó que había 3.965 reos en un lugar planificado para 3.885. Por lo tanto, la sobrepoblación ascendía a 200 internos. No sería la primera ni la única prisión en México con problemas de hacinamiento, y sus dificultades eran mayores: extorsiones, secuestros, enfrentamientos, riñas y la mayor masacre de reos registrada en un penal mexicano. En marzo de 1980, los reclusos identificados como Rodrigo Alcalá López, alias El Huevo, y Carlos López Atencio, el Cubano, consiguieron desarmar a un celador y más tarde mataron al director del reclusorio, Alfonso Domene Flor Millán, y a su chofer. Otros internos se sumaron a la revuelta y fingieron que el director del reclusorio estaba secuestrado y vivo para negociar su libertad. Incluso privaron de su libertad a las 3 secretarias de Alfonso Domene. Cuando las liberaron, ellas relataron a las autoridades que el director ya había muerto. Entonces intervinieron en el penal y abatieron a 3 reclusos. Todos ellos habían participado en la revuelta. En noviembre del 2015, Juan Pedro Saldívar, el Z27, fue trasladado del Centro de Readaptación Social de Matamoros al penal del Topo Chico y quiso arrebatarle a Jorge Iván Hernández Cantú, alias El Credo, el dominio de las actividades ilegales que se realizaban al interior de la cárcel. El 10 de febrero del 2016 ocurrió la peor masacre dentro de una cárcel mexicana. Integrantes del Cártel del Golfo y los Zetas se disputaban el control del penal. El choque entre los simpatizantes del Credo y el Z27 dejó un saldo de 2 heridos graves y 49 muertos, 5 de ellos calcinados. En junio del 2016, los mismos grupos criminales seguían enfrentados y hubo otro choque entre ellos. El pretexto fue el traslado de varios reos al Cerezo de Apodaca. En ese intento de motín perdieron la vida 3 reclusos y otros 19 fueron gravemente lesionados. El 14 de enero del 2018, una riña entre nuevos internos y presos del Topo Chico dejó un saldo de 2 muertos. El 27 de marzo del 2018 se registró otro motín con un saldo de 16 prisioneros heridos y 1 muerto. Horas antes del enfrentamiento, 500 presos de alta peligrosidad habían sido trasladados a otros centros penitenciarios. Aún así, hubo una fuerte riña en la que se escucharon detonaciones de armas de fuego. Hombres del poder económico, ídolos deportivos y políticos de alto rango recorrieron los pasillos y celdas del penal del Topo Chico. El doctor Alfredo Balí Treviño mató y descuartizó al joven estudiante de medicina Jesús Castillo Rangel. Aparentemente mantenían una relación amorosa
y una discusión terminó trágicamente. Valí Treviño sometió a su amante, le aplicó una inyección de pentotal sódico, con un bisturí le cortó la garganta, lo desangró, lo descuartizó y colocó su cuerpo partido en una caja de cartón. Con el paquete bajo el brazo, se trasladó en su auto hacia un terreno baldío del municipio de Guadalupe, donde enterró los restos de Jesús Castillo. La prensa de la época publicó la historia como el hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de la Talleres y el vampiro Valí. Fue el último preso condenado a la pena de muerte en México, pero también inspiró a Thomas Harris, el periodista estadounidense que escribió la novela El silencio de los inocentes. Jorge Lankenau Rocha fue un banquero y poderoso empresario mexicano, quien fue arrestado en noviembre de 1997 por cargos de fraude y evasión de impuestos. Era dueño de Ava Seguros y patrocinó a los equipos de fútbol como Rayados de Monterrey, Tigres de Nuevo León, Chivas de Guadalajara y a la selección mexicana de fútbol. Inicialmente estuvo bajo arresto domiciliario en Monterrey. Entró a la prisión de Topo Chico el 17 de noviembre de 1997, donde permaneció durante 8 años. El 25 de diciembre del 2005 fue liberado tras el pago de 53 millones de pesos mexicanos. Miguel Nazar Haro, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, también estuvo preso en el centro penitenciario Topo Chico, acusado de haber intervenido en la captura y desaparición del militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra, en 1975. Nazar Haro es conocido como el creador de la Brigada Blanca, un grupo paramilitar responsable de la identificación, captura, desaparición, tortura y muerte de militantes de la izquierda política. Fue liberado por su edad para terminar sus últimos días en casa. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, estuvo por alrededor de 19 horas en el penal de Topo Chico, acusado de peculado y daño al patrimonio estatal. El amparo de un juez federal le permitió recuperar su libertad. José de Jesús Arellano Alcocer, conocido como el Cabrito Arellano, fue acusado de violar a su propia sobrina. El destacado mediocampista de las Chivas de Guadalajara y los Rayados del Monterrey ingresó al centro penitenciario el 4 de mayo del 2019. Había permanecido 2 años prófugo, pero tras ser detenido casi inmediatamente fue puesto en libertad por falta de pruebas. La Fiscalía de Nuevo León no logró acreditar el delito de abuso sexual en agravio de una de sus sobrinas, así que apenas permaneció 5 días en el penal del Topo Chico. La masacre de Topo Chico, que tuvo lugar el 10 de febrero del 2016, reveló que las autoridades penitenciarias no tenían el control del penal. Eran los propios reclusos quienes se disputaban territorios, ganancias y privilegios propios de sus actividades delictivas. La complicidad de algunos funcionarios del sistema también fue evidenciada, solo que con ese apoyo oficial, los jefes criminales vivían entre lujosos jacuzzis, sillones, pantallas de televisión de alta tecnología, mosaicos en los pisos, un bar con cocina y hasta sistemas de aire acondicionado. La revista Proceso documentó recientemente un reportaje sobre el penal del Topo Chico, en el que encontraron cientos de altares de la Santa Muerte, que incluían figuras de tamaño real, cuadros y vestuarios, como un culto satánico que profesaban varios de los reclusos. Al fondo del penal, en la esquina norponiente, cerca del área psiquiátrica, había una especie de bodega apartada, que era la sala de esparcimiento del Z y sus soldados. Había bar y mesa de billar. También había mesas para futbolito y sofás para estar cómodamente instalados. Enfrente tenían un altar de la Santa Muerte, en una capilla de concreto. El interior estaba delicadamente delineado y aunque ya está vacía, todavía sigue en pie, señala la pieza periodística del periodista Luciano Campos. Gabriela Muñiz, alias La Pelirroja, fue recluida en julio del 2009 en el área femenil del penal del Topo Chico. La habían acusado de liderar una banda de secuestradores. Según las investigaciones, la joven de 30 años se había dedicado a señalar a miembros acomodados de su círculo familiar para que un grupo de cómplices lo secuestrara. Muñiz raptó durante 4 horas a un primo suyo, dueño de una compañía de trailers, por quien cobró 1,5 millones de pesos, y después a otro de sus primos, dueño de un restaurante.
Para conseguir el pago, la pelirroja se hacía pasar por un cártel del narcotráfico y amenazaba con mutilar partes del cuerpo de los raptados y enviarlas a su familia hasta que abonaran el rescate. La policía la detuvo en 2009, cuando pretendía extorsionar a otro de sus allegados. Año y medio más tarde, en diciembre del 2011, un médico del penal firmó una autorización para que la pelirroja fuera trasladada en una camioneta del penal al hospital universitario. La joven había sufrido una violenta agresión. Presentaba, entre otras cosas, un hematoma en el estómago. Más tarde, se sabría que el ataque había sido ordenado precisamente para sacarla del centro penitenciario. A unas calles del Topo Chico, un comando interceptó la camioneta y arrebató a la mujer de las manos a los custodios que la trasladaban. La versión inicial fue que la pelirroja había sido rescatada por sus cómplices. Guardias y funcionarios quedaron bajo arraigo. No olviden en Monterrey lo que ocurrió la madrugada siguiente. A las 6 de la mañana, automovilistas reportaron que en un puente de la avenida Gonzalitos colgaba el cadáver semidesnudo de una joven. La víctima tenía el torso desnudo, presentaba golpes diversos. En el pecho y en la espalda le habían escrito con tinta negra Yair. Se trataba de la pelirroja. La autopsia demostró que la habían colgado viva. En el puente aparecieron las prendas de vestir que le habían despojado antes de lanzarla al vacío, una camiseta y un sostén. El médico de Topo Chico confesó que lo habían amenazado de muerte para que ordenara el traslado. El jefe de seguridad del penal apareció mutilado, dentro de una caja de plástico unas semanas después. Sus restos fueron abandonados en el interior de un automóvil estacionado cerca de la prisión. Unos días antes habían barrido a 3 custodios que recién terminaban su turno. En ese tiempo, alguien lanzó 2 granadas sobre la barra de seguridad y 4 reclusos quedaron gravemente heridos. A finales de enero del 2011, el cuerpo de una celadora fue abandonado en el estacionamiento de una tienda. Todo esto era la respuesta del crimen organizado ante el asesinato de la pelirroja. Y fue una de las miles de historias de horror que marcaron la cotidianidad del Topo Chico en sus 76 años de vida. Ahí ocurrió en 2016 el peor motín en la historia de las cárceles de México. Gente de Juan Pedro Saldívar Farías, el Z27, quien acababa de ingresar al penal, introdujo bidones de gasolina desde el área femenil del Topo Chico y avanzó hacia la celda donde Iván Hernández Cantú, alias El Credo, pasaba el rato con una mujer. La batalla duró cerca de 3 horas, hubo 49 muertos, 5 de ellos calcinados y varias decenas de heridos. El Z27 se apoderó a partir de entonces del centro penitenciario. Instaló en una de las celdas un lugar que los celadores llamaban el Hilton del Topo Chico. Tenía hasta peluquería y se convirtió en el amo no solo de la cárcel, sino mucho de lo que sucedía fuera de esta. Mientras tanto, no sobra recordar que más del 60% de las prisiones del país se rigen bajo el llamado autogobierno, que todo lo que aquí ocurrió está sucediendo ahora en otras ciudades, en otros estados. Los internos de Topo Chico fueron reubicados en los penales de Cadereyta y Apodaca, los cuales cuentan con sus propios historiales de motines y masacres. El 19 de febrero del 2012, 44 reos de Apodaca fueron asesinados y 37 desaparecieron en condiciones misteriosas del penal, en lo que las autoridades manejaron como una fuga masiva. Ese mismo año, el 20 de mayo, 14 reos perdieron la vida en un incendio provocado en el pabellón psiquiátrico del mismo penal. El 10 de octubre del 2017, el penal de Cadereyta fue escenario de un motín que dejó, según cifras oficiales, 18 reos muertos. Sin embargo, defensores de derechos humanos señalaron que fueron más de 50. Tiro loco, nos vemos en el infierno. Está escrito en una celda. El olor que evita en ella taladra la nariz y se queda a vivir ahí durante varios días. Quedan restos de los jacuzzis, los aires acondicionados, los soportes de las pantallas de televisión que tuvieron en sus celdas los líderes del penal. Caminar hoy por las celdas abandonadas y llenas de sensaciones es como sumergirse en el reino de la oscuridad. Ratas, basura, coladeras tapadas, imágenes en todos lados de la Santa Muerte, así como de la religión yoruba. El escenario de la peor miseria humana imaginable ha quedado prácticamente intacto tras el cierre del centro penitenciario. Los reos más peligrosos fueron enviados a centros federales, el resto de los reclusos repartidos en los penales de Apodaca y Cadereyta. Según autoridades de Nuevo León, internos y celadores serán rotados periódicamente para impedir que la historia del Topo Chico vuelva a repetirse.
Y bueno amigos, con esto llegamos al final del video. Escríbeme en los comentarios qué opinas de este caso. Y también escríbeme si te gustaría que siguiera hablando de estos temas o algún tema en específico. Y recuerda que si te gusta el video no te olvides de dejar tu like y compartir con todo el mundo. Por último, si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas picando el botón que está aquí abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy el investigador nocturno y nos estaremos viendo en un próximo video.